Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela. En este video vamos a entrar en los temas de física y vamos a hablar particularmente de lo que son las resistencias y cómo podemos asociarlas para obtener ciertos beneficios del arreglo. En videos anteriores habíamos hablado de que la resistencia la íbamos a representar con una R mayúscula, que su unidad es los ohmios y que la íbamos a representar con la letra omega. Esta resistencia la estábamos representando con un símbolo de esta forma y que podíamos tenerla identificada cuando tengamos varias resistencias como un R1 o podemos ponerle también letras, un RA. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa resistencia, así como está, pues no está haciendo nada ni produce nada, ni nos genera ningún beneficio. Entonces vamos a conectarla a un elemento. Vamos a utilizar otro color aquí. Vamos a conectarla con otro elemento a través de unos cables que vamos a llamar una batería. Y esa batería es la que nos va a proporcionar los voltios dentro de lo que vamos a llamar de ahora en adelante un circuito, porque está cerrado a través de unos cables. Esta figura que está aquí entonces dibujada con las dos líneas en paralelo la vamos a llamar batería. Esta batería entonces produce un potencial, es decir, que produce unos voltios. Ahora, como estamos hablando de circuitos en donde tenemos entonces varios elementos, en este caso solamente tenemos resistencia y una batería, vamos a hablar entonces que se está generando, se genera una fuerza electromotriz, En clases anteriores habíamos definido que el potencial es la fuerza electromotriz que mueve los electrones y que cuando hay movimiento de electrones tenemos una intensidad de corriente. Entonces, la fuerza electromotriz, que la vamos a identificar como Phen o con la letra epsilon, que es como una E, es la relación entre el trabajo que se realiza para mover la carga de prueba a través de todo un circuito a velocidad constante y el valor de esa carga de prueba. Es decir, una relación entre el trabajo y el valor de la carga. ¿Sí? Entonces, la intensidad de corriente que circula a través de todo un circuito es proporcional a la fuerza electromotriz del generador e inversamente proporcional a la resistencia total. Es como si estuviéramos hablando de una ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, tenemos la fuerza electromotriz. Esta batería tiene internamente una resistencia que vamos a llamarla RI. Entonces, esta RI es una resistencia interna, está dentro de nuestra batería. Y lo que está fuera de la batería, es decir, este R1 o esta RA, puedo llamarla de las dos formas, está fuera de la batería, la vamos a llamar resistencia externa. Está conectada a la batería. Ambas resistencias me van entonces a generar ahora en un circuito una resistencia total, que va a ser la resistencia externa más la resistencia interna. Si aplicamos la ley de Ohm al circuito, entonces tendremos que el potencial es la resistencia total por la intensidad de corriente que circula en el circuito. Cabe destacar que una batería tiene un polo positivo, que es la línea más larga, y un polo negativo, que es la línea más corta. Y vamos a decir que la intensidad de corriente entonces parte en este sentido del polo negativo positivo atravesando la batería. En este sentido atraviesa la intensidad de corriente que circula por todo este circuito. En este caso, que tenemos una sola resistencia, la intensidad de corriente que sale de la batería es la misma intensidad de corriente que pasa por la resistencia. Adicionalmente, entonces podemos decir que la fuerza electromotriz va a ser el potencial generado en la resistencia externa más el potencial
interno que genera la resistencia interna del circuito. Entonces, conociendo esto, ahora nos preguntamos, ¿qué pasa cuando hay varias resistencias? Cuando hay varias resistencias, ¿qué hacemos? ¿Cómo están conectadas? Bueno, cuando hablamos de asociación, estamos hablando entonces de agrupación. La agrupación de las resistencias entonces pueden ser de tres tipos. Puede ser en serie, en paralelo o lo que yo llamo mixto. Es decir, que en un mixto voy a tener resistencias en serie y voy a tener resistencias en paralelo. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que se cumple cuando tenemos resistencias en serie y cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces, borramos aquí. En serie, vamos a estudiar serie primero. En serie se conectan varias resistencias de forma tal que la corriente es la misma en cada una de ellas. Se dice entonces que estarán en serie. Si yo tengo una resistencia aquí, RA, en sus extremos, por aquí, en el otro extremo, conecto otra resistencia, RB, y conecto otra resistencia, RC. Y estas resistencias las voy a conectar a una batería. La batería aquí no importa en qué lugar está colocada. Entonces, esta batería, recuerden, polo positivo, polo negativo, y la corriente circula entonces en este sentido, del negativo hacia el positivo. Circula la corriente. La corriente viene por este lado y viene y pasa y se encuentra con RA. Como no hay ningún elemento adicional entre RA y la batería, la intensidad de corriente que circula por RA es exactamente la misma que circula por RB y es exactamente la misma que circula por RA porque no hay ningún otro elemento que me pueda hacer variar la intensidad de corriente. Entonces, cuando se cumple que la intensidad de corriente del circuito es igual a la que pasa por cada una de las resistencias, estamos hablando de que las resistencias están conectadas en serie. Adicional a eso, si nosotros colocamos, vamos a ver si podemos colocar aquí, si nosotros colocamos un voltímetro en este extremo A, un voltímetro, un instrumento que mide los voltios a este extremo B, entonces vamos a conseguir que sería la misma lectura si la colocamos en este punto. Es la misma lectura. Si yo coloco el voltímetro en este punto C y en este punto D, voy a tener la misma lectura que en el punto A y en el punto B. Pero no voy a tener la misma lectura a que si yo lo pongo en este punto AE. Si yo pongo el voltímetro en el punto A y el punto E, no voy a tener la misma lectura porque ya esta resistencia, como estamos, no lo he aclarado, pero vamos a decirlo, la resistencia RA es distinta a la resistencia RB y es distinta a la resistencia RC. Y recuerden que la ley de Ohm dice que resistencia es igual a potencial sobre intensidad. Si despejamos potencial, potencial es R por I. Si ya sabemos que las I son las mismas y las resistencias son distintas, entonces los potenciales son distintos. Exacto. Entonces vamos a poner nuestra tercera ecuación que nos dice que el potencial externo va a ser igual a la suma de los potenciales que se generen en las resistencias. Y por último, si queremos calcular la resistencia externa de un arreglo en serie, pues simplemente vamos a tener que sumar cada una de las resistencias y tendremos nuestra resistencia equivalente. Es decir, queremos transformar este arreglo que tiene tres resistencias en un solo arreglo que tenga una sola resistencia conectada a mi batería. Y esta resistencia va a ser RE. Esta RE va a ser el resultado de sumar RA más RB más RC. Eso solo si estamos en serie.
en serie, porque en paralelo se cumplen otras condiciones. Vamos a ver cuáles son las que se cumplen. En paralelo, tenemos entonces nuestras resistencias de esta forma. Tengo RA, RB y RC. Los mismos extremos conectados aquí y estos mismos extremos conectados aquí. Y esas tres resistencias pueden ser, puedo empezar a hacer un arreglo a partir de 2. Uno no tiene sentido porque era el que estamos con el que comencé esta explicación. Entonces nos conectamos aquí, recuerden el lado más largo positivo, el lado más corto negativo y nuestra corriente circula en este sentido. La corriente circula en este sentido, entonces viene por aquí. Cuando la corriente llega aquí, que se consigue tres caminos, tenemos el camino de la resistencia RA, tenemos el camino de la resistencia RE y tenemos el camino de la resistencia RC. Tenemos tres caminos. ¿Qué va a hacer esa resistencia? Vamos a aclarar algo. RA es distinto a RB y es distinto a RC. Entonces, como son distintas las resistencias, la intensidad de corriente cuando llega aquí, pues se va a dividir según la resistencia que coloquemos aquí. No nos podemos olvidar que la ley de Ohm dice que la resistencia es igual a V entre I. ¿Okay? Entonces, va a haber una IA por acá, una IB en este lado y una IC en este lado. ¿Cuándo las intensidades van a ser iguales? Cuando las resistencias sean iguales. En ese caso particular, pues tendremos que la intensidad que entra por este punto va a ser igual y la voy a dividir entre 3. Eso solo si las resistencias son iguales. Pero como estoy diciendo que son distintas, no se cumple eso. Entonces, mi primera ecuación dice que la intensidad es IA más IB más IC. Fíjense que yo no hago distinción entre si es la I externa o la I interna. No, es una sola intensidad de corriente la que está ahí. A diferencia del potencial, el potencial yo sí voy a hablar de potencial externo y voy a hablar de potencial interno. Pero de la intensidad de corriente es una sola. Es decir, que la intensidad, vamos a decirlo así, interna es igual a la intensidad externa. Entonces no tiene sentido de que hablemos de una I externa y una I interna. Ok, la segunda ecuación que se cumple aquí es que el potencial que yo mida en este extremo, vamos a ver si podemos agarrar otro color, este azulito, el potencial que yo mida en los extremos de las resistencias, si yo pongo un voltímetro aquí, el potencial que mide aquí es el mismo potencial que voy a medir en RB y es el mismo potencial que voy a medir aquí y es el mismo potencial que voy a medir aquí afuera. Entonces se cumple que el potencial externo es igual al potencial de A, ya iba a poner aquí un signo más, es igual al potencial en A, es igual al potencial en B y es igual al potencial en C. Y para calcular las resistencias, pues entonces la ecuación es el inverso de la resistencia externa es igual al inverso de la resistencia A más el inverso de la resistencia B más el inverso de la resistencia C. Esas son las tres ecuaciones que se cumplen cuando tenemos un sistema en paralelo. ¿Puedo tener una combinación de los dos? Claro que puedo tener una combinación de los dos. Es lo que entonces particularmente yo llamo un sistema mixto. Y en este sistema mixto es importante mantener siempre una nomenclatura para tener una concordancia con lo que se está escribiendo. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un arreglo mixto. Vamos a suponer que tenemos esto así. ¿Ok? Y esto está conectado a una batería.
Ok, vamos a poner aquí que esto es RA, esto es RB, esto es RC y esto es RD. Yo recomiendo que esto se comience a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siempre buscando en este sentido cuáles son el arreglo más complejo. ¿A qué me refiero? Aquí tengo una sola resistencia y aquí tengo otra. Ustedes pudieran decir, ah, bueno, mira, esta resistencia está con este extremo y ellas dos están en serie. Sí, ellas dos están en serie, pero resulta que ellas dos están conectadas con este arreglo que está aquí, que es RA con RD. Entonces yo recomiendo comenzar primero por este arreglo y convertirla esta en una sola. Yo voy a ir haciendo aquí cómo cambia este arreglo, cómo cambia cuando uno empieza a aplicar si están en serie o en paralelo. Entonces, lo primero que ustedes deberían de hacer es RC y RD, RC y RD están en paralelo. Y ellas me generan, y aquí viene una nomenclatura muy propia, me van a generar una sola resistencia, ¿verdad? Entonces se agarra la primera letra de la resistencia, de la primera resistencia que escribí de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, y la última resistencia que yo escribí. En este caso tengo dos, entonces la resistencia que me generan es la resistencia CD. ¿Qué significa esto? Bueno, que este arreglo ahora, este arreglo principal, va a cambiar así. Este es RA, RA, este es RB. Y ahora estas dos, ya yo dije que están en paralelo y que me generan la RCD. Entonces yo pongo una sola resistencia que es la RCID. ¿Ok? Ah, pero entonces ahora tengo tres resistencias que están conectadas en serie. Entonces yo digo aquí RA, RB y RCD están en serie. ¿Para qué hago esto? Para saber qué ecuaciones voy a utilizar. ¿Y qué resistencia me genera? Me genera la resistencia que comienza con la letra A, porque es la primera resistencia que escribí, y con la última letra que coloco aquí, que es la D, resistencia AD. Quiere decir que este dibujo de tres resistencias se convirtió en uno solo, que es RAD. Ah, pero ¿quién es RAD? Ya que conseguí una sola resistencia y esa sola resistencia está conectada a la batería. En este caso, esto es igual a RE. Es ya mi resistencia externa. ¿Estamos claros? Bien, entonces, vuelve a revisar este video, vuelve a copia las ecuaciones si no las has copiado, identifica bien cuál es el arreglo que estamos trabajando y después de eso, entonces te recomiendo que veas los siguientes videos. En los siguientes videos vas a tener un cálculo de la resistencia externa y un cálculo de una R cualquiera dentro del circuito. No siempre te voy a pedir RE, te puedo pedir algún otro parámetro que esté adentro, ¿sí? Después de estos dos, entonces quedaría ver otro tipo de circuitos en donde tenemos algunos de los elementos involucrados, los datos y otros no. Te habló Esther Morales desde Caracas, Venezuela. Nos vemos en un próximo video.